¿Cómo estás, ¿Qué tal, Sebastián? Silvana? ¿Qué ¿Cómo tal, va, Rubén? Sebas? Todo ¿Qué tal? lindo. Se cortó la luz. Totalmente ¿Viste? disculpado. Sí, los escuchaba Bueno, hasta que los dejé de escuchar. y dijiste estos cerraron la puerta y se fueron. Chao. Claro, cerraron el boliche, chao. Cerraron el cheboli, el último que apague la luz. Y bueno, no. Claro. Bueno, pero volvió rápido. A mí me dicen que es porque yo hablé de Sur. Viste que te manda Sí. cualquiera, en fin, no importa. No vuelvo a ver si nos acuerdo. Automáticamente No fue en ese magia, momento Silvana. No fue magia. no fue magia, Fue tal cual. magia. Bueno, cuando hablamos de un conflicto, hay algo que si bien es muy lejano y en momentos de pandemia por ahí pasa desapercibido y tiene que ver justamente con el conflicto que no termina nunca, que es la frontera de Rusia con Ucrania. Contame un poquito cómo están Así las es. cosas. Sí, así como la semana pasada introduje las tensiones fronterizas entre Colombia y Venezuela, las tensiones entre Rusia y Ucrania también son un conflicto que tiene una larga data y centralmente fue por Crimea, que tenemos que remitirnos a su historia porque durante los siglos pasados y particularmente durante el siglo XX estuvo ocupada por el Imperio Otomano, Rusia y Polonia, lo que hace que naturalmente exista una gran diversidad de idiomas y culturas y hasta incluso religiones que ayudan o colaboran a que este conflicto nunca termina de apagarse o que siempre se reaviva. Sí, pero Ahora bien, perdón, sí. te iba a decir algo. En el caso de Crimea, no te olvides también que fue parte de Rusia durante muchos años antes que se formara la Unión Soviética y que es algo simbólico muy importante para ellos, el lugar. Exactamente, y ese es el motivo por el cual, digamos, en el 2014 haya tomado tanta centralidad la ruptura, una especie de ruptura en el equilibrio de la península y que se haya anexado a Rusia, pero lo cual no implica que el conflicto haya cesado, sino todo lo contrario, porque en toda la región del este europeo, particularmente en esa península, se desataron quiebres políticos y referendos incluso para regular un estatus político, que esto es un ejemplo que fue en Luhansk y en Donetsk, que en 2014, que fue cuando estalló todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, generaron una especie de proclamación en torno a una independencia estatal de las regiones de Ucrania, cosa que el gobierno interino en ese entonces de Kiev rechazó totalmente la legitimidad y que incluso la propia Unión Europea, Estados Unidos, tampoco decidieron reconocerlas, ¿no? Ujú. Bueno, Por otra parte, digamos, hay que decir que esta situación en Crimea, que ahora se trasladó a Donbass, las reacciones internacionales de por medio, tienen que ver con varias aristas centrales, entre ellas un recurso geopolítico que la favoreció y la favorece, que es el Mar Negro, ¿no? Es un escenario de por sí clave para las flotas, tanto fue para las flotas alemanas y soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial y ahora en el día de hoy es un área geoestratégica para los principales países interesados en ella, ya que son 7 países que lo rodean, pero bueno, tiene un potencial energético que otorga esta revalorización a la región y obviamente Vladimir Putin no demoró en potenciar esas capacidades defensivas en la base militares que actualmente tiene en Crimea y las que tiene cercanas a la bahía. Por otra parte, y perdón que te interrumpa, Rubén, ahí, no demoraron los pronunciamientos de la OTAN, organización a la que Ucrania buscó y busca en reiteradas veces ser parte, y también así de la Unión Europea, cuestión bastante polémica de por sí, los pronunciamientos para que Rusia cese la presencia militar, que alrededor 80.000 soldados en la frontera, pero que el viernes pasado, si hubiéramos tenido esta conversación el miércoles pasado, no estaría hablando de esto, pero sí me permito decir, porque el viernes a última hora el ministro de Defensa ruso anunció que el repliegue de las tropas desplegadas para los ejercicios militares que había manifestado Vladimir Putin, que se estaban desarrollando en el sur y el oeste del país, justamente en el territorio fronterizo, ¿no? Bien. es todo, la verdad, es una situación que a veces uno dice es muy lejana, pero tiene que ver con esta nueva guerra fría que está habiendo entre, bueno, grandes potencias. Por supuesto, sí. Incluso para el recientemente asumido presidente Zelensky,
fue todo un, digamos, un margen de maniobra bastante acotado, que lo obligó incluso a posicionarse como preparado para disponerse a defenderse, pero que asumiendo que una escalada era evitable. Ahora bien, después de esta declaración del ministro de Defensa ruso, el presidente ucraniano habló sobre la posibilidad de introducir cambios a los acuerdos de Minsk. Este acuerdo que se firmó justamente en el 2014 entre la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la de Lugansk, respectivamente, fue un acuerdo que, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, protocolizó, digamos, una especie de acuerdos para cesar los combates en la región, cosa que, digamos, no fue cumplida al pie de la letra, sino que tuvo un conflicto incesante que dejó a aproximadamente más de 15.000 víctimas hasta el presente. Bien, Seba, bueno, te pido una opinión o una conclusión acerca de la cumbre que fue convocada precisamente por Biden, que se celebró en los últimos días, en el Día de la Tierra, esta cumbre. ¿Qué viste? Porque ahí se paró Biden, coqueteo. ¿A qué llegamos con esto? Te lo pregunto como analista internacional. Sí. ¿No? Sí, sin adentrarnos demasiado en el detalle, fue una cumbre que sirve mucho como antesala para la Conferencia de las Naciones Unidas, que va a tener en noviembre lugar sobre el cambio climático. Hay una confrontación entre, digamos, las dos potencias hoy por hoy, que son Estados Unidos y China, mientras que esto podría llegar a verse como una oportunidad para Estados Unidos para retomar una especie de liderazgo mundial, y esto obviamente potenciado por la asunción de Biden. China mantuvo una postura de ratificar sus compromisos y sus acuerdos que ya había anunciados. Es decir, puede haber una, digamos, cercanía entre China y Estados Unidos, pero entre las responsabilidades comunes hay diferencias que no van a terminar de estrechar los brazos. Ahora sí, no me gustaría dejar marginados a las inquietudes que se presentaron en la América Latina, y esto tiene que ver con las tres grandes naciones que hacen a los mercados en la región, que son México, Brasil y la República Argentina. Empezando por el último, hay que destacar que rige el régimen de fomento nacional para la utilización de fuentes renovables, destinada mayormente a la producción de energía eléctrica, que entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, cuestiones que hacen a políticas de Estado bastante relevantes para el mediano y largo plazo. Por el lado de Brasil, digamos, podemos encontrar una moderación del presidente Jair Bolsonaro con respecto a la deforestación ilegal, y esto que hace obviamente a la centralidad brasileña, que es el Amazonas, es el pulmón por excelencia de la tierra, y se podría pensar que posterior a la gestión de Bolsonaro podría verse con mejor óptica un aprovechamiento de la región. Y finalmente, el caso mexicano también tuvo en el presidente Manuel López Obrador una especie de colectora con respecto a los acuerdos, porque centralizó en los acuerdos migratorios, en la propuesta de un acuerdo migratorio entre los países de América del Norte y Centroamérica, por el cual, digamos, puede llegar a haber una especie de visas de trabajo temporales entre los países, y esto generar una especie de financiamiento, una ampliación del programa entre los países más perjudicados, que hoy son Guatemala, Honduras y El Salvador, a partir del cual se impulsa una especie de visado climático, se podría decir. Ajá. Bien, Seba, me gustaría charlar más, pero ya estamos con un pie en el estribo. Nos reencontramos el próximo miércoles, ¿te parece bien? Sí, me parece muy bien. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Bueno, un abrazo muy grande, Sebastián Dagrosa, nuestro analista internacional. Te saludamos desde acá, desde el estudio, ya despidiéndonos. Chau. Chau, nos vemos. Chau, Sebas.